¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean ustedes a este conversatorio desde CSP Ecatepec. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la energía y la economía, y tengo a dos grandes invitados que traen la experiencia, tienen ese conocimiento y nos van a hablar la importancia que tiene la energía y la economía que se ha venido desarrollando aquí en México. Pues bueno, voy a presentar a mis dos grandes invitados de CSP Ecatepec. En primer lugar, quiero presentar al físico David Cervantes, egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en energía eólica, desempeñado por más de 30 años en el sector industrial. Ha sido consultor de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en diversos países de América Central y Sudamérica. ¡Wow! Tiene un currículum muy amplio. ¿Cómo estás, David? Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesora, aquí para estar platicando con ustedes sobre estos dos temas de relevancia para el país. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues bueno, también quiero invitar y saludar al ingeniero mecánico Jorge Yáñez. Él es egresado del Instituto Politécnico Nacional, un puma y se diría vulgarmente un burro, orgullosamente UNAM, orgullosamente Instituto Politécnico. Pues bueno, Jorge Yáñez se ha desempeñado, se desempeñó en Luz y Fuerza del Centro, es iniciador del PRD y Morena, y fue suplente en la presidencia municipal de Ecatepec, y también cuenta con una gran experiencia en el tema de energía, y vamos a desarrollar este tema. Pues bueno, me gustaría darle el uso de la voz a mi compañero David para que nos hable un poquito de lo que el día de hoy mis dos ponentes van a desarrollar, el tema de energía y economía. Entonces, David, me gustaría que nos hables un poquito de lo que es la energía y la economía. Muchas gracias, profesora. Pues para poner un poquito en contexto la importancia de la energía, yo quisiera comenzar por una frase que la escuchamos mucho en la escuela. Es la segunda ley de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solo cambia de forma. Y aquí yo lo traigo a colación por lo siguiente. En primer lugar, cuando uno se levanta por la mañana o se despierta, uno lo hace cuando suena la alarma, ya sea del teléfono celular, que está funcionando porque tiene una pila, tiene energía química, que hoy en día está muy de moda el litio, para eso sirve el litio, para hacer baterías. O bien se despierta con uno de esos radios que tiene la alarma, que está conectado a la pared, al enchufe, y trae una corriente eléctrica de 117 volts. O, si todavía son más antiguos, traen un despertador West Clocks, de esos de las campanitas que sonaban, que trae una energía potencial ahí mecánica, si recordarán los autos y los carritos de cuerda, pues ese es el mismo tipo de energía. Se despiertan por medio de algún aparato que use energía. Se meten a bañar, y si se bañan, si viven en Ecatepec tendrán un problema por el agua, pero si no, se pueden meter a bañar usando un calentador que puede ser de gas, puede ser eléctrico, y para los más antiguos se acordarán que había unos boilers que usaban madera, acerrín. Ahí tenemos otra vez energía, gas, electricidad o biomasa. Desayunan unos huevitos que hacen en una estufa que puede ser eléctrica, que puede ser de gas, y esos huevitos los puso una gallina que comió maíz que se dio por la fotosíntesis, energía solar, agua y minerales. Se van a trabajar, ya sea que se vayan en el metro, ya sea que se vayan en auto, ya sea que se vayan en bicicleta, hay energía nuevamente. Energía de hidrocarburos, si es que se van en el auto, que usa gasolina, energía eléctrica, si es que se van en el metro, o energía mecánica que desarrolla la bicicleta por medio de la energía química que mueve el cuerpo humano. Entonces, vemos que hay energía en todo lo que hagan. Van a trabajar, prenden un torno, o prenden una computadora, o prenden un horno de gas si es que son panaderos,
y volvemos a tener energía, ¿sí? Durante todo el día van a estar usando máquinas que consumen algún tipo de energía. Para recuperar ese entusiasmo, esas ganas de seguir trabajando, se van a almorzar y ese almuerzo, eso que comen, un trozo de carne, un trozo de papa, se va a convertir en energía química en el cuerpo, que lo van a desdoblar las mitocondrias para que el cuerpo pueda funcionar. Y cuando llegan a su casa y quieren descansar, prenden la televisión y vuelven a utilizar energía. En ese sentido, como ustedes pueden ver, la energía está en todos lados. Desde el cuerpo humano, desde la fotosíntesis con los alimentos, porque las vacas comen pasto o comen algún tipo de hierba que fue desarrollada por la fotosíntesis, utilizan herramientas, utilizan máquinas que han sido obviamente echadas a andar con energía. La energía está en todo. De ahí la importancia que ustedes podrán darse cuenta de que la energía tiene en la vida y en la economía. Finalmente, quiero cerrar esto para cerrar el contexto de que básicamente utilizamos en México dos tipos de energía: la que proviene de los hidrocarburos, petróleo, ahí tenemos gas, tenemos gasolinas, tenemos turbocinas, y la que viene, que podemos llamar una energía secundaria, que es la energía eléctrica, que se puede producir de diferentes maneras. Se puede producir por energía nuclear, se puede producir por energía del viento, se puede producir por energía del sol a través de los fotovoltaicos, se puede producir por el calor de los geysers, la geotermia, se puede producir la electricidad por medio de la energía maremotriz, entonces, y también por el propio gas o el combustorio que generan las plantas de ciclo combinado y la hidroeléctrica. Entonces, al final de cuentas, diferentes formas de energía nos van a llevar, convirtiéndose en electricidad, a utilizarlos en nuestra vida diaria. Así es, pues bueno, yo estaba tomando las notas de lo que nos estaba comentando David, y pues sí, la energía es un iniciador de las actividades en el trabajo, es un motivante humano, es un factor de la biología, pero sobre todo el tema de energía en México es un tema muy importante porque es una de las derivaciones e importancias que tiene el presidente para poderle dar ese cuidado a la economía en este momento. Y para ello voy a cederle el uso de la voz a Jorge para que nos desarrolles un poco el tema de la energía en México y la importancia que está teniendo Jorge ahorita este tema con todos los proyectos que ha estado desarrollando el presidente. Con mucho gusto. Como bien lo dice David, la energía está en todos lados. Y si queremos ser más amplios en la definición, toda materia tiene energía. Entendiendo que la materia puede estar en el espacio, cuando tenemos el gas, puede ser líquida, como está el agua, o sólida, cualquier objeto que nosotros podamos tocar y ver. Como ustedes ven, pues la energía simple y sencillamente la podemos tener en cualquier cosa que exista sobre la Tierra. También se dice que la energía es la capacidad que tiene la materia, o sea, todo esto que ya mencioné, de producir un trabajo en forma de movimiento. Así es como en un momento dado se puede concebir la energía de manera práctica, de manera útil. Y bueno, pues hay otras definiciones. Por ejemplo, tenemos la definición en tecnología y economía, y se dice que es un recurso natural. Tenemos otra definición desde la óptica físico-química, y dice que es la capacidad que posee la materia para producir calor, luz, trabajo en forma de movimiento. Y bueno, los tipos de energía son varios: la energía eléctrica, la energía térmica, la química, la cinética, la potencial y la nuclear, entre otras. También tenemos la energía natural,
La energía natural es la que nos proporciona el sol. Por ejemplo, en el mar, las olas del mar. También tenemos energía en campos magnéticos. Y bueno, pues entre todas estas tenemos la energía cinética, la energía atómica y bueno, también tenemos la eólica. Como ustedes pueden darse cuenta, toda esta energía tenemos una gran cantidad. Y si nosotros en un momento dado dijéramos que estamos carentes de este elemento para producir trabajo, pues la verdad es que no, solamente tenemos que acondicionarla para que finalmente la podamos utilizar y podamos obviamente ponerla al servicio de las empresas que generan algún bien y servicio. Y bueno, pues con ello tenemos todo lo que conocemos, muebles, computadoras, etcétera, etcétera. Bien, muchas gracias. Pues bueno, como nos está comentando Jorge, en esta parte de la energía es considerada como esa materia que nos va a dar esa posibilidad de realizar ese trabajo que se encuentra en un estado de movimiento. Pues bueno, David, ¿qué nos puedes comentar, ahondar un poco más de este tema de lo que es la energía y la economía en nuestro país? Bien, yo voy a decir voy a mencionar una ecuación que todo el mundo conoce, aunque no sea ingeniero, no sea físico. Todo el mundo ha oído hablar de Einstein. Y Einstein define muy claramente que la energía es igual a la cantidad de masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Es lo que comentaba Jorge hace un momento, todo tiene energía. ¿Cómo se relaciona esto con la economía? ¿Y por qué la importancia de que el presidente López Obrador, dentro de su Plan Nacional de Desarrollo y sus proyectos prioritarios, mencione o haya desarrollado dos bocas en hidrocarburos? Y por otro lado, el proyecto de rescatar a la Comisión Federal de Electricidad. O sea, ¿cuál es la relación de estos dos elementos con la economía? Bueno, para empezar, tenemos que hablar de dos conceptos. Uno que es la autosuficiencia energética y otro que es la soberanía energética. Que también ha hecho mucho énfasis el presidente Andrés Manuel en estos temas. Si queremos desarrollar al país, necesitamos generar industria, necesitamos generar empresas que produzcan automóviles, televisores, muebles, computadoras, el simple hecho de que generen o se produzcan refrigeradores para conservar los alimentos. Todos los productos que tenemos a la vista son fabricados. La importancia entonces para el país es contar con la energía suficiente para que todas las empresas que se instalen en el país puedan operar. Y ahí tenemos que generar esa energía. Y ahí hablamos de autosuficiencia energética cuando el país produce toda esa energía. Han oído hablar que se compró la refinería de Deer Park en Estados Unidos. ¿Por qué se compró? Porque el país importa gasolinas. Quiere decir que todavía en el tema de hidrocarburos no somos autosuficientes. Por otro lado, tenemos la generación de energía eléctrica por lo que se le llama energías limpias. Que aquí hay una diferencia entre si es renovable o no es renovable. Es otro concepto. La energía renovable se define como aquella fuente que si se compara con la edad de que ha existido el ser humano y lo que puede existir, se puede ir regenerando. Las energías no renovables son aquellas que se van a terminar antes de que desaparezca el ser humano. Y la energía limpia es aquella que no produce CO2, básicamente los gases de efecto invernadero. Entonces, en este momento, si queremos atraer inversiones, habla México de que viene nearshoring, que es la relocalización de empresas europeas o chinas que vengan a México a producir para enlazarse en las cadenas de valor para los Estados Unidos a través del TEMEC. Entonces, queremos atraer inversión extranjera para generar empresas, necesitamos energía y hay que producirla. Eso es la parte de la autosuficiencia. Tenemos que lograr
generar el 100% de la energía eléctrica que se consuma en el país, tanto en la parte industrial como en la parte del hogar, como en la parte social. Y por otro lado, el tema de la soberanía es que el Estado tiene la facultad de decidir en dónde y cómo se va a manejar y producir esa energía. Entonces son dos elementos importantes que a nivel político se mencionan y a nivel económico requerimos para que el país crezca. Si hay energía, hay industrias, y si hay industrias, hay empleos. Y si hay empleos, hay mejora social. Muy bien. Pues sí, esta parte que nos está comentando David de la soberanía y la autosuficiencia son aspectos que le van a permitir, dentro del proyecto que trae el presidente, este crecimiento económico. Y pues bueno, me gustaría que Jorge nos comente cuál es la importancia, Jorge, que tiene la autosuficiencia energética en nuestro país. Sí, la importancia que tiene la energía en nuestro país, ya lo mencioné, es porque está en todos lados. Pero aquí lo importante y que debemos de analizar es en manos de quién está esa energía y quién la produce. Porque bueno, en el pasado, recordemos que cuando se inicia la electricidad en México, pues había muchos pequeños motores que accionaban un generador eléctrico y se generaba energía eléctrica, pero esta energía eléctrica se generaba en los pueblitos, en las ciudades, y bueno, pues no estaba integrada en un todo como ahora lo está en la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué el presidente de la República, Lázaro Cárdenas, vio la necesidad de que la energía eléctrica se privatizara? Precisamente porque estos pequeños empresarios que generaban energía eléctrica en los pueblos, en las ciudades, pues la daban como ellos les daba en gana. No veo una regulación, y algo muy importante también es que solamente la proporcionaban en las grandes ciudades, en los pueblos, pero en los pueblitos chiquitos, en las rancherías, estaban totalmente olvidados, alumbrándose con los quinqués, con los aparatos de petróleo. Y bueno, él tuvo la visión de integrar precisamente a nivel nacional este recurso muy importante, obviamente para darle certeza a todos en igualdad de circunstancias. Quiero comentarles que en un principio hubo una empresa que se generó de manera particular, que fue precisamente la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que en aquel entonces era la American Light Power, que bueno, finalmente se tuvo que privatizar precisamente por esa misma situación. Nada más que esta empresa generaba energía eléctrica a 50 ciclos por segundo, y la Comisión Federal generaba energía eléctrica a 60 ciclos por segundo. Ahí se tuvo un pequeño problema que finalmente se resolvió transformando precisamente la producción de luz y fuerza a 60 ciclos por segundo. Y bueno, pues ahorita vemos con beneplácito que afortunadamente un 90 y tantos por ciento, y digo 90 y tantos porque no tengo la precisión, pero más del 90% está electrificado el país. Y esto ha sido precisamente un motor de desarrollo que de alguna manera pues tenemos los beneficios que actualmente tenemos. Muy bien, yo me quedé con una duda, Jorge. Me gustaría que, yo creo que el público también, o la audiencia que nos va a escuchar y nos está escuchando, les brincó la duda, ¿no? No todos tenemos el lenguaje que ustedes, los expertos, manejan en esta parte del tema de ingeniería y de esta parte física. ¿O con qué te refieres con 50 ciclos por segundo? Sí, voy a tratar de que me sigan en la imaginación. Si ustedes conocen un imán natural, cuando ustedes tienen el imán, lo rompen
ese imán todavía tiene un campo magnético entre ellos. Bueno, es importante que me sigan cuando hablo de campo magnético. Imagínense que mis puños son los dos imanes, al centro está circulando una energía magnética entre un polo norte a un polo sur. Ojo, síganme por favor. Imaginariamente, de un lado a otro pasa una longitud de onda que se manifiesta como energía magnética. Bueno, ya tenemos el imán, ya tenemos la fuerza magnética. Bueno, si nosotros en este campo movemos un alambre, una esprea que se conoce, o un embobinado que también se conoce, en el momento que esté circulando en este campo magnético, en ese momento se está generando energía eléctrica, porque está rompiendo o está interrumpiendo las fuerzas magnéticas. Ese es el principio de la generación de la energía. ¿Por qué a 50 ciclos y a 60 ciclos? Porque ese elemento puede girar a 20, a 30, 40, 50, 60 y hasta 60 ciclos por segundo. A esa se le conoce como energía alterna, porque hay también energía continua. Y la energía continua, como lo decía David, la tenemos, por ejemplo, en las baterías comunes y corrientes. También la tenemos en las baterías que tienen los carros. Entonces, espero que me hayan entendido por qué es a 50 o a 60 ciclos. Es las velocidades por segundo que gira un rotor en un campo magnético para generar la energía eléctrica. Muchas gracias, Jorge. Pues sí, muy más claro así, porque no todos conocemos y manejamos el lenguaje, y con esta claridad y este ejemplo que tú nos estás dando, creo que fue más entendible para que también la audiencia nos pueda percibir de lo que estamos hablando. Pues bueno, muchas gracias, Jorge. Ahora quisiera preguntarte, David, en función de lo que nos estaba comentando Jorge, de lo que es esta parte de la autosuficiencia, ¿cuál sería tu punto de vista con respecto a la visión que tú observas de la energía como un recurso que va a generar mayor economía o una mejor economía a nuestro país? Bien, mira, aquí es un tema muy importante que acabas de mencionar. Y por ahí anda mucha gente diciendo también que el presidente Andrés Manuel está en contra de las energías limpias. ¿Sí? Y por otro lado, de que si se compró o no se compró chatarra a Iberdrola. Bueno, ahí son dos temas bastante interesantes en el tema económico. En primer lugar, la energía que se produce en el país, cada año se mide lo que se produce y cada año se planea lo que hay que producir. ¿Sí? Tenemos un plan de producción de energía eléctrica, el PRODECEN, y tenemos una balanza energética. Entonces, en esta balanza energética, ahí vamos a observar cuánta energía se produce, ya sea de hidrocarburos o ya sea de electricidad, por el tipo de fuente primaria. En esa balanza tenemos cuánto se produce de hidroeléctrica. La gente ha de haber oído Malpaso, Chicoacén, La Angostura, Infiernillo, son presas. Ahí se produce energía eléctrica. Tenemos la planta nuclear de Laguna Verde, ahí se produce energía eléctrica por medio nuclear. Tenemos energía eléctrica que se produce por geysers, básicamente en Cerro Prieto 1, Cerro Prieto 2, que producía CFE y que curiosamente se exportaba para California. Tenemos energía eléctrica que se produce en estos momentos por fotoceldas. Se habla del parque de fotoceldas más grande de América Latina que se está construyendo en Sonora. Y tenemos energía eléctrica que se produce por aerogeneración, por el viento. La mayoría ha oído hablar de los aerogeneradores en el istmo de Tehuantepec.
pero también están en La Rumorosa, están en Tamaulipas, están bueno, hay uno en Cancún, un solo aerogenerador. Entonces, esa balanza de producción de energía eléctrica se publica. Dice cuánto se produce de cada uno. Y por otro lado también se publica cuánto se consume de cada uno, porque no todo lo que se produce se consume. En particular, en el tema de hidrocarburos, la mayoría piensa que todo se va a gasolinas, a gasavión, o sea, los combustibles, el combustorio, pero no todo es combustible en hidrocarburos. Tenemos, como bien dije, gasolinas, combustorios, pero también tenemos el gas, que se utiliza para producir energía eléctrica también en las plantas de ciclo combinado, y tenemos los derivados del petróleo, que ya andamos un poco mal, que se utilizan para petroquímica básica. La petroquímica básica es el gran negocio de los hidrocarburos. La petroquímica básica está en las piezas de plástico que consumimos, en los televisores, en los automóviles, en el rubor o el maquillaje que usan las mujeres, en los anteojos o estos que se ponen en los pupilentes. Ahí está la petroquímica básica. Por eso en los Estados Unidos nos vendieron la planta de combustibles, gasolinas, pero no nos vendieron la petroquímica, y el par, nada más nos vendieron una parte. Entonces ahí es donde todavía hay mucha oportunidad de seguir adelante con los derivados del petróleo. El petróleo no se va a dejar de usar en muchos años, ¿sí? Por el lado de la energía eléctrica, ¿qué pasa con las renovables o las energías limpias? Que básicamente sí era electricidad. En ese tema, la ley de transición energética, esta que se aprobó en la época del presidente Peña Nieto, estableció en el tercero transitorio un mínimo de un porcentaje que se tenía que producir de energías limpias al 24, ¿sí? Ya estamos para el 24, y se hablaba de superar el 30%. Hoy en día, aunque se diga que el presidente no se ha preocupado, hay una inversión muy fuerte en hidroeléctricas. Está la planta de fotoceldas en Sonora. Y si bien es cierto que la eólica y la fotovoltaica no llegan al 10% de la producción del país, por ahí del 8%, en el tema de limpias, a través de hidroeléctrica y ciclo combinado, se está alcanzando la meta que se estableció. ¿Por qué menciono esto? Porque una de las condiciones que han puesto las empresas para venirse a instalar al país es que se les dé energía limpia, ¿sí? Entonces, si queremos, vuelvo a repetir, traer esas empresas y generar más empresas también de capital mexicano, tenemos que tener a su producción de energía limpia. Esto no significa que a la larga el petróleo desaparezca como tal, no, significa que tiene que haber un proceso de transición donde las energías limpias tienen que ir ocupando el espacio de las energías desarrolladas por derivados del petróleo o hidrocarburos, pero esto nos va a llevar tiempo. Ahí es la importancia de no dejarse engañar de que la energía limpia es la solución de hoy. Para que las energías limpias, aún en los países más avanzados como es Alemania, que son los principales promotores de las limpias, lo logren, faltan. Y el segundo, aquí está la trampa industrial. Yo mencioné hace rato Iberdrola. ¿Por qué tanto interés de meternos energía limpia o de generar energía limpia? ¿Por qué? Porque los países que la han desarrollado ahora quieren vendernos su tecnología para generar esas energías limpias. Las fotoceldas en México simplemente se arman, no se producen. Y el aerogenerador, en México lo único que se fabrica es la torre, algún cableado y algún equipo eléctrico. Teníamos una fábrica de aspas en la frontera, pero ahí fuera prácticamente todo el equipamiento del aerogenerador también es importante. Por eso es la importancia de generar nuestras propias energías limpias a nuestro ritmo y, si es posible, generar nuestra tecnología. De ahí yo vuelvo a repetir la importancia la insistencia de que entremos rápidamente a la energía limpia. ¿Por qué? Porque tenemos que comprar tecnología de otro país y eso obviamente nos hace dependientes.
Muy bien, pues muchas gracias. Interesante lo que nos está comentando David, porque pues si nos podemos dar cuenta es un sentido de análisis y reflexión donde nos va a llevar a largo plazo, como lo decías, ¿no, David? Pues bueno, en esta balanza energética que es la producción, nos mencionaba David que los datos son los que nos van a dar ese reflejo para lograr la meta y poder llevar o lograr un mejor capital mexicano. ¿Cuál sería tu punto de vista, Jorge, con respecto, para ahondar en lo que nos acaba de comentar David, cuál sería tu punto de vista con respecto a estas aportaciones económicas y tú que tuviste la experiencia de estar en la Comisión de Electricidad, cuál sería ese punto de vista y tu perspectiva, tu experiencia para ahondar en este tema? Bueno, yo lo que les puedo comentar es que pues siempre los países subdesarrollados siempre van a estar siendo amenazados por los desarrollados. Y bueno, yo en este momento les puedo comentar que la empresa American Light and Power, que fue posteriormente Luz y Fuerza del Centro, generó mucha tecnología. Y bueno, dentro de la tecnología que desarrolló fue precisamente la generación a través del agua, que son las plantas hidroeléctricas. Y bueno, tenemos actualmente muchas plantas hidroeléctricas. La que se inició con Luz y Fuerza fue Necaxa, con un sistema de presas que todas generaban energía eléctrica en aquel entonces para suministrar de energía a la Ciudad de México y a un sistema en el Estado de México en la minería. Cuando se nacionaliza la industria eléctrica por Adolfo López Mateos, en ese momento, pues simple y sencillamente la infraestructura, tanto en la generación hidráulica como en la termoeléctrica, que es cuando se utilizan petróleo o gas para calentar un vapor a muy altas temperaturas, que pasa a través de unas tuberías y llega a una turbina. Esta a su vez se mueve circularmente. Al moverse circularmente mueve un generador y este generador produce la energía eléctrica. Después de esta nacionalización vinieron los gobiernos neoliberales y estos con la mentalidad que ya sabemos cuál es, individualista, egoísta y obviamente el amor al dinero, pues empezaron a criticar que realmente la producción de energía eléctrica por el gobierno era muy cara. Y bueno, lograron convencer a estos gobiernos, seguramente haciéndolos partícipes como socios o a lo mejor por los ingresos que tenían, y se fue privatizando el sector energético. Tanto interés tenían estas empresas y estos gobiernos que Luz y Fuerza, después de haber sido una empresa altamente rentable y redituable, pues le fincaron un esquema de quiebra. Y sí estaba quebrada, porque el mismo gobierno desde el Plan Nacional de Desarrollo nunca destinó un recurso, obviamente, para el mantenimiento y lo que decía David, para presentar un proyecto de desarrollo a mediano y a largo plazo. Esto obviamente generó que casi un 50% de las empresas que generaban en ese momento energías limpias, como son las hidráulicas, se pararon. Las plantas generadoras de energía eléctrica, hidroeléctricas, definitivamente operaban a lo mejor en un 20%. Pero los neoliberales instalaron plantas que les llaman de ciclo combinado. Estas plantas trabajan con gas y trabajan con petróleo. Obviamente, pues afortunadamente el presidente de la República se dio cuenta de esta incongruencia. ¿Cómo es posible
que es, porque también se cambiaron las reglas del juego. Hubo modificaciones en el artículo 27 constitucional, en donde dice, en aquel entonces, que solamente el Estado tiene la facultad de generar, transmitir, distribuir y comercializar la energía eléctrica. Y bueno, con las nuevas reglas del juego le quitaron todos esos derechos que tenía y se los otorgaron a los particulares. Entonces, desde esta perspectiva te contesto a tu pregunta. Realmente el tema era no socializar la energía para que solamente los que tuvieran el poder económico y político lo explotaran y lo vendieran a como ellos quisieran. Y tal es el problema actual en España, por ejemplo, que estos particulares ahorita le están dando la energía eléctrica a precios estratosféricos que la población, pues muchos de ellos no la pueden adquirir. Es lo que te puedo comentar en relación a tu pregunta. Muy interesante esto que nos comenta Jorge, porque nos podemos dar cuenta, compañeros, cómo cuando no hay un sentido de visualizar las cosas a largo plazo para todos, pues queda corto el proyecto de desarrollo, ¿no? ¿Por qué digo a manos de unos cuantos? Porque tenemos conocimiento en esta parte que el periodo neoliberal todo lo estaba encaminando a la parte privada, eran los intereses de unos cuantos, donde los muchos no teníamos estas oportunidades, estos accesos de desarrollo también como país. Entonces, pues ahora la perspectiva que tiene el presidente con lo que nos están comentando nuestros compañeros, nos podemos dar cuenta que él trae otra propuesta, tiene otra forma de trabajar y que sobre todo pensando en pro de todo el país, pensando en pro de toda la economía para todos y que tengamos un país diferente y un país más competitivo. Pues bueno, quiero hacer una pequeña pausa y ahorita continuamos con el tema. 3. Pues bueno, ya estamos aquí de regreso, gracias por esa pausa y pues bueno, compañeros de CSP Ecatepec nos están desarrollando el tema de la economía y la energía y estamos viendo que es un tema muy interesante y sobre todo de interesante es un tema donde el presidente le ha dado gran importancia y creo que es un sustento para darle una mejor economía a nuestro país. Bueno, también me gustaría que nos comenten Jorge y David la importancia que tiene el corredor transísmico, por qué esa importancia del presidente en crear este corredor. También comenten los compañeros qué pasó con eso del desmantelamiento del Instituto Mexicano del Petróleo. ¿Por qué esa forma de soltar, ¿no? De hacer este desmantelamiento, de crear una estructura que floja o cómo se le podría decir? Bien. 3. Pues bueno, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Regresamos y estamos hablando de lo que es la energía y la economía en nuestro país y podemos darnos cuenta con el punto de vista de nuestros compañeros de Jorge y de David la importancia que tiene la energía en nuestro país y sobre todo es un tema donde el presidente le ha dado un empuje muy importante a esta parte de la economía y sobre todo es un proyecto que a largo plazo le está generando un desarrollo y un crecimiento económico al país. Pues me gustaría, compañeros, que hablemos un poquito de lo que es el corredor transísmico. Coméntenme de esta parte de la importancia que tienen estos corredores en el plan de trabajo que tiene el presidente. También vamos a hablar un poquito de lo que es el desmantelamiento del Instituto Mexicano del Petróleo, que tiene que ver esta parte del desmantelamiento. Y por último, me gustaría que también ahondáramos, Jorge, de lo que es la parte de los datos estadísticos en este tema de energía para la economía y mejora de nuestro país. Pues vamos a entrar con ese tema. Muchas gracias, profesora. Creo que ha tocado un punto muy interesante. El corredor transísmico, Coatzacoalcos, Salina Cruz. Otro de los proyectos prioritarios del presidente
que tienen varios objetivos. El primero es pasar mercancía del Golfo de México al Océano Pacífico sin tener que ir a Panamá. Eso va a ser un ahorro de dinero y va a ser un ahorro de tiempo. Eso en primer lugar, para poder tener un ingreso por medio de este corredor que lleva obviamente un tren aparejado. Segundo lugar, en esta zona se están construyendo parques industriales, que uno de los objetivos del presidente es que sea atractivo para esas empresas que quieren relocalizarse en nuestro país. Por ahí hubo algunos comentarios y bromas cuando Tesla se instaló en Nuevo León, cuando decían que lo que necesitaba Tesla era energía, no agua, ¿verdad? No es así el asunto. El corredor transísmico tiene la facilidad de pasar de uno de los océanos al otro a través del Golfo de México, tiene la fortaleza de que los parques industriales son nuevos, cumplen todas las normas para poder funcionar. Tercero, se está estableciendo todas las conexiones para poder recibir energía eléctrica. Y otro elemento fundamental es que es para generar trabajo hacia el sur-sureste del país. Esto obviamente complementa al proyecto de Sembrando Vida, pero al tener industria se tienen mejores empleos porque se tiene gente más calificada, se tiene otro tipo de actividad y esto va a desarrollar una de las zonas del país que ha sido abandonada durante muchos años. Por eso la importancia económica del corredor transísmico y sobre todo de apoyar a toda la gente que hoy día vive en el sureste y, como él lo dijo en su momento, hacer que la gente se quede a vivir en su lugar de origen y no tengan que emigrar por falta de empleo o por problemas de necesidades sociales. En cuanto al IMP, sucedió lo mismo que comentaba Jorge, con el afán de desmantelar Pemex. Se comenzó a adelgazar la estructura del sistema mexicano de petróleo. Las refinerías en México, las más antiguas obviamente, se desarrollaron con técnicos y profesionistas mexicanos. México desarrolló tecnología petrolera al nivel mundial. ¿Qué pasaba? Que si queremos hacer negocios con las empresas extranjeras, necesitamos desarrollar nuestra propia tecnología. Pero en el caso de la privatización de Pemex iba aparejada con el cerrar o de adelgazar el IMP para volver a comprar tecnología extranjera. Ese es uno de los problemas que vino aparejado de la privatización de petróleos mexicanos. Ustedes recordarán que en alguna ocasión hubo un incendio en un pozo en la zona de Campeche, el Iztoc 1. Se llamaron a los noruegos, se llamó a todo mundo para que vinieran a apagar el pozo y resulta que el pozo se apagó con ideas y tecnología mexicana. Así como se desmanteló el Instituto de Investigaciones Eléctricas, hoy día el Instituto de Energías Limpias, el INEL, el Instituto de Electricidad y Energías Limpias, el INEL. Se desmanteló el IMP para que México no desarrollara tecnología. Y esto no es nuevo. Ustedes recordarán el saqueo de plata que hubo en la época de la colonia en nuestro país. Teníamos prohibido en América desarrollar tecnología. ¿Por qué? Porque todo se iba para España. Y curiosamente, la única tecnología que se desarrolló en México en aquel entonces, Nueva España, fue el proceso de amalgamación, que era separar la plata del resto del mineral. ¿Y por qué se aprobó? Porque era más rentable mandar plata que mandar piedras y que separaran la plata en Europa. Eso nos ha pasado durante muchos años, por eso la importancia de que el presidente Andrés Manuel rescate el sector energético, y cuando hablamos del sector energético es hidrocarburos,
que comprende petróleo y gas, petroquímica, y obviamente la Compañía Federal de Electricidad, que implica toda la generación, pero lo más importante de todo esto es la red de transmisión y distribución. Sin la red de transmisión y distribución no importa si se genera mucha o poca energía. Sin esta red no puede llegar al consumidor, que son empresas, que son el hogar, que son cualquier tipo de establecimiento. Por eso la importancia de que el presidente rescatara y blindara, ¿sí?, la Red Nacional de Transmisión y Distribución. Creo que esto nos da pauta para que ahora Jorge nos diga realmente cuánto se consume de energía y por qué es la importancia de esa riqueza que se estaba entregando a manos particulares. Y aún así el presidente les dijo en la propuesta de reforma que no pasó, que CFE se encargaría del suministro, de la producción, suministro del 53, 54%, no recuerdo bien la cifra, de producción y comercialización, y que les dejaba un 40 y tanto al sector privado, y no lo aceptaron. Ese 40 y tanto representa prácticamente lo que consume de energía Argentina solito como país. ¿Por qué no lo quisieron? Porque son voraces y querían todo. De ahí que el presidente haya hecho y haya trabajado fuerte y no se haya dejado aminorar con el tema de Dos Bocas, con el tema de rescatar CFE y con el tema del corredor transísmico. Jorge. 2, 3. Sí, David, es muy importante señalar que en el neoliberalismo hubo muchos empresarios que empezaron a producir energía en México. Una de estas empresas, por cierto española, Iberdrola, tenía muchas plantas generadoras de energía eléctrica, pero ¿qué creen? No querían pagar el porteo. ¿Qué es el porteo? El porteo es el permiso que le da el sistema para que ingresen esa producción de energía a la Red Nacional de Transmisión de Alta Tensión. Ellos podían disponer de esta energía si la estaban generando en el Estado de México, podían disponer de esta energía en Baja California, en Yucatán, pero sin pagar precisamente el pasto de esta corriente a través de las líneas de Comisión Federal de Electricidad. Obviamente un negocio redondo que finalmente, qué bueno que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, les puso un hasta aquí, y actualmente ya todas estas empresas pertenecen al Sistema Nacional de Electrificación. Es importante conocer ¿de qué manera se ha utilizado toda esta energía? Quiero comentarles que esta estadística que les voy a mencionar ahorita no es una estadística actual, pero bueno, nos puede dar una referencia cuáles son los consumos en este momento de estas energías que se producen en el país. Y bueno, pues tenemos por ejemplo en el sector industrial que se consume el 52.85%. En la parte residencial y habitacional se consume el 20.35%. En el sector comercial y de servicios el 9%. En usos propios el 6.49%. En el sector agropecuario el 3.46% y en transporte el 0.44%. También les voy a dar a conocer cuánto generan aproximadamente las diferentes plantas en el país. Empecemos por la generación de plantas termoeléctricas, 45.1%. Hidroeléctricas, el 21.9%, las carboeléctricas, el 5.1%, que por cierto estas están en extinción prácticamente,
Las nucleares, la única que tenemos, Laguna Verde, 2.7%. Las fotoeléctricas, en este momento prácticamente tenemos 1%. Las geotérmicas, que también están en extinción prácticamente, el 1%. Y bueno, pues estos son unos datos que nos pueden servir de referencia para saber en qué situación estamos. 3. Bueno, pues ya estamos por terminar este tema de lo que es la economía y la energía como factor primordial en el plan de desarrollo que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues bueno, estamos conversando en este conversatorio con compañeros desde CSP Ecatepec. Nos están desarrollando este tema y nos están dando los puntos importantes de por qué este factor de la energía en la mejora de la economía de nuestro país. Y pues bueno, ahorita nos acaban de comentar ellos esta importancia que tiene el corredor transísmico, el desmantelamiento del Instituto Mexicano del Petróleo y los datos estadísticos, donde me quedé con un dato muy importante que es la parte del 52% que decían que queda en manos o de la parte industrial. Ahora entendemos por qué esta energía estaba en manos de unos pocos, en manos de privados, donde era el gran negocio que tenía la parte del neoliberalismo. Y bueno, pues este tema no termina aquí, este tema aún tiene más elementos y yo quiero invitar a David y a Jorge en otro conversatorio para poder desarrollar un poquito más este tema de la energía y la economía, darle una continuidad a este tema, porque si nos damos cuenta, compañeros, desde CSP Ecatepec es un boom ahorita la parte de la energía con el factor económico. Y pues bueno, vamos a cerrar este bloque de lo que nos está comentando Jorge y nos está comentando David. Me gustaría cederle la voz a Jorge para que nos hable su conclusión con respecto a lo que es la energía y la economía. 3. Bien, pues en conclusión podemos darnos cuenta que el negocio en México es la generación de energía. Y bueno, pues los proyectos a futuro seguramente que van a dar mucho de qué hablar, principalmente porque en este momento México es foco de atención a nivel mundial por todas las riquezas con las que contamos actualmente. En proceso ahorita un campo de generación eléctrica fotovoltaica en el estado de Sonora, y bueno, otras generaciones hidráulicas, por ejemplo, en las nuevas instalaciones en las presas que se están construyendo en el estado de Sinaloa. Es importante que nosotros sintamos el orgullo de tener un país que gracias a esta nueva administración estamos logrando que la ciudadanía se vea beneficiada de estas riquezas. Es cuanto. Muchas gracias, Jorge. Pues bueno, vamos a la conclusión con mi compañero David. Adelante, David. Muchas gracias. Yo solo quiero hacer una corrección. Con esto de que la termodinámica tiene ley cero, yo dije la segunda ley de la termodinámica es la conservación de la energía. No, es la primera ley. ¿Sí? Tiene ley cero. Bueno, y si recordamos las cifras que nos dio hace un momento Jorge, 52% de consumo de energía en el sector industrial, 20% en el residencial y prácticamente el 10% en el sector comercio y servicios. Ahí tenemos 80% de lo que se consume en el país. O sea, prácticamente la industria y el comercio se llevan el 60%, más de la mitad. Por eso la importancia de la energía en la economía. Ahí está reflejado en esas cifras claramente. Y también por eso es el ataque al presidente Andrés Manuel. La importancia de este conversatorio va más allá de dar cifras o de explicar qué es la energía. Es decirle a los
ciudadanos, empezando por los de CSP Catepec, que no todo han sido los programas de apoyo a adultos mayores, a jóvenes, a becas, a Sembrando Vida, que piensan que simplemente es regalar dinero. El presidente se ha esforzado por desarrollar una base sólida que es el sector energético. ¿Por qué se le inyecta dinero a Dos Bocas? ¿Por qué se inyecta dinero al mantenimiento del Sistema Nacional de Refinación? ¿Por qué se compraron las plantas Iberdrola? ¿Por qué se rescata CFE? ¿Y por qué se está haciendo el corredor transísmico? Si ustedes se dan cuenta, estos proyectos a mediano y largo plazo van a ser el sustento del país y son de mucha mayor relevancia, a mi punto de vista, para el futuro de México, que los programas. Los programas de apoyo están bien, porque se abandonó a la población y el sistema neoliberal nos generó muchos problemas y muchos pobres. Pero ahí no es todo lo que ha hecho el presidente. Lo que ha hecho con estos 4 proyectos que les comento es la base para que México en el corto y mediano plazo pueda despegar y ser una potencia industrial y una potencia económica en el mundo. Gracias por escucharnos y gracias a usted, profesora, a Jorge. Muchas gracias. Un gusto estar contigo. Pues bueno, si se dan cuenta, compañeros, y los que nos van a estar en esta transmisión siguiendo desde Facebook, los invito a que nos continúen en las redes, que nos apoyen con este proyecto. El conocimiento da poder. Y creo que estos conversatorios, y estoy convencida que a través de la conversación, el diálogo y con la experiencia de los expertos que tenemos dentro de CSP, le vamos a dar un fortalecimiento y un empoderamiento a lo que es el conocimiento. Y los invitamos a todos y cada uno de ustedes para que nos sigan en estos temas. Hay una diversidad, hay abanicos de temas. Hoy fue el tema de la energía y la economía. Anteriormente ya habíamos invitado a Jorge con el tema de educación y vamos a tener más temas para que ustedes, compañeros, desde las redes nos estén siguiendo y apoyen a toda esta buena causa de lo que es fortalecer el conocimiento. Y pues agradezco mucho que estén con nosotros Jorge Yáñez, David Cervantes. Muchas gracias por estar con nosotros. El tema fue energía y economía. Se saluda, ya me estoy saludando yo solita. Me despido de ustedes. Edwige Carvajal. Muy buenas noches.